Hoy vamos a ver que nuestra fe en Cristo Jesús nos hace personas constantes, personas de un carácter firme. Entonces, bueno, un ancla, ¿todos saben qué es un ancla? ¿Sí? Mi mamá me decía, bueno, quizás necesitas explicar qué es un ancla. Es un objeto de hierro muy pesado, con puntas tipo gancho y cadena que los barcos echan al fondo del mar para evitar que el barco sea arrastrado por la corriente de agua. Es un objeto que sujeta al barco. Asimismo, para nosotros, Cristo representa esta ancla que nos sujeta en medio de situaciones de confusión, dolor y cambio. Para muchas otras personas estas anclas pueden ser diferentes, pero para los que estamos en Cristo, Él representa esta ancla que nos sujeta en medio de situaciones de cambio, confusión y dolor. Entonces, tengo una pregunta para ustedes, hermanos. Cuando estamos atravesando una situación adversa, lo primero que estamos deseando y por lo que solemos pedir es, ¿cómo? Cuando estamos pasando por una situación adversa, lo primero que estamos deseando y que solemos pedir a Dios, ¿qué es? Exactamente, que se acabe eso, que se vaya eso, que lo saque, que lo quite. Que Dios cambie esa circunstancia, ¿cierto? Que lo que nos está doliendo o lo que estamos temiendo se vaya. Y en cierta manera, pues el tener esta reacción es lo más normal. Hemos aprendido bien que si el fuego nos está quemando, pues o tenemos que apagar la flama o tenemos que quitar la mano de la lumbre, ¿verdad? Asimismo, si una circunstancia nos está generando malestar, dolor, incomodidad, pues nuestra primera reacción va a ser intentar eliminar esa situación. Y si no tenemos control sobre ella, es decir, si no podemos apagar la flama, entonces la opción va a ser pues movernos, quitarnos, ¿verdad? Alejarnos. Pero hoy vamos a ver que eliminar esta situación difícil o huir de ella en nuestra vida no es la única opción y tampoco es la más ventajosa. ¿Saben cuál es la principal causa de los fracasos, hermanos? Abandonar demasiado pronto un proyecto o intención. Es posible que se hayan encontrado con un gran muro que los separa de sus objetivos y que hayan superado alguno de estos obstáculos uno tras otro, pero a pesar de tantos esfuerzos todavía no alcanzan la meta. Tal vez ya estén pensando en abandonar ese proyecto o esa intención y si todavía no lo están pensando, seguramente que en algún momento van a sentir la tentación de hacerlo. Sin embargo, hay múltiples ejemplos de vida que muestran que los grandes logros se alcanzan por medio de la perseverancia. ¿Por medio de qué se alcanzan los grandes logros? De la perseverancia, no dejándonos vencer por el obstáculo, sino enfrentándolo y luchar hasta sobrepasarlo. Una historia de la vida real es Walt Disney. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Walt Disney, no? El creador del ratón Miguelito y de muchas películas y un imperio muy grande. Bueno, él fue despedido porque el director de su periódico indicó que le faltaba imaginación y sus ideas no eran buenas. Hace algunos años salió la película sobre su biografía y quienes vieron, pues seguramente se sorprendieron de ver cuánto él tuvo que superar para llegar a lograr lo que él soñaba. Tuvo muchos fracasos antes de que estrenaran su primera película. Se fue a la bancarrota 4 veces. Y 302 bancos, en otra fuente decía 304 bancos, pero bueno, más de 300 bancos, le negaron un crédito antes de que el 303 aceptara darle el dinero para empezar. Si cuando despidieron la primera vez a Walt Disney en su periódico, él hubiera dicho, no, pues yo no sirvo para esto o no voy a poder, pues hoy sería un total desconocido. Tenemos un ejemplo también en la Biblia, el apóstol Pablo, a quien hoy admiramos por su gran esfuerzo misionero. Y nos damos cuenta cuando leemos la palabra de Dios
que no siempre cuando llegaba a cada lugar lo recibían con bombos y platillos, no, al contrario, enfrentó persecución, rechazo, pero eso no lo detuvo de seguir adelante. Pudo en esos momentos de gran dificultad preguntarse, ¿acaso Dios no estás conmigo? ¿Acaso tu poder no es mayor? ¿Por qué las puertas están cerradas? Y sin embargo, hoy sabemos que gracias al apóstol Pablo, el evangelio fue extendido por muchas naciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros permanecer con firmeza y perseverancia aún frente a aquello que nos quiere mover? Porque sentimos ese viento recio que nos quiere hacer desistir. Quizás algunos de ustedes de entrada ya están diciendo o ya están pensando, no, hermana Marisol, yo no puedo ser así. Más de una vez he tirado la toalla cuando las cosas se ponen difíciles, no he sabido perseverar y esa es la historia de mi vida. Dejo las cosas a medias. ¿Y saben cuál es el problema? Que si nos mantenemos con este pensamiento es que se vuelve un hábito y efectivamente vez tras vez vamos a dejar las cosas a medias. Y también pues no vamos a alcanzar nuestras metas y nuestros avances que queremos lograr. No va a permitir que podamos utilizar todas nuestras habilidades potenciales, inteligencia dada por Dios. Pero hay una razón más para pensar, para dejar de pensar así, que nosotros no podemos. Y es porque la palabra de Dios, hermanos míos, nos llama a ser constantes, firmes y perseverantes, porque así es el carácter de Cristo. Y nosotros debemos de reflejar más y más ese carácter. Leímos una cita juntos la vez pasada y la vamos a volver a leer otra vez porque esto es lo que queremos ser como iglesia. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer 1 Corintios 15, 58. Entonces vamos a intentar leerlo todos al mismo tiempo. Vamos a esperar a que se pongan de pie. Esta es la versión Reina Valera. ¿Listos? Ok. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, amén. Así de pie vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por tu presencia aquí en medio nuestro. Y gracias, Señor, por tu palabra y porque, Señor, tú nos enseñas que tú quieres hacernos personas firmes y constantes. Señor, hoy disponemos nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad para que tu palabra nos transforme, Señor, nos redarguya y nos enseñe, Señor, cómo crecer en este carácter de Cristo, en esta firmeza, en esta perseverancia, en esta constancia. Esto queremos ser, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Y así como este versículo de Corintios, tenemos muchos otros versículos en la Biblia que nos hablan acerca de la firmeza de carácter. En Proverbios 11:19 dice, el que persiste en la justicia alcanzará la vida. Santiago 1:12 nos recuerda, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Segunda de Tesalonicenses 3:13 nos dice, pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Romanos 12:12 nos dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Santiago 1, 2, 3 y 4 nos dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba su fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca,
pues una vez que su constancia se ha desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, ¿qué es una persona de carácter firme? Es una persona que frente a la presión se mantiene constante en su objetivo y también se mantiene constante en sus convicciones. En realidad, una persona de carácter firme primeramente se mantiene constante en sus convicciones y por lo tanto puede mantenerse firme en su objetivo. Puede ser que seamos personas muy tenaces para alcanzar metas y objetivos, pero también podría ser que seamos variables en nuestras convicciones. Del tipo de firmeza que yo estoy hablando, del tipo de firmeza que nos habla la palabra de Dios, es aquella en que nos mantenemos firmes en nuestras convicciones y en nuestro objetivo, porque este es el tipo de carácter que tiene nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que somos íntegros en todo tiempo, no solamente cuando nos están viendo. En otras palabras, somos la misma persona, nos vean o no nos vean. Una persona de carácter firme siempre dice la verdad, independientemente de las circunstancias. Puede que ser honesto no le convenga en ese momento, pero tiene más valor para una persona de carácter firme el ser fiel a uno mismo y a sus convicciones que lo que le conviene en ese momento. Persevera y mantiene la calma aún y cuando las circunstancias no son como esperaba. No cambia de parecer tan pronto llega alguna adversidad o contrariedad. Una persona firme, entonces, es alguien en quien se puede confiar y es una en quien Dios puede depositar sus planes. En 2 de Timoteo 20:21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles o comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, apartado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El contexto de estos versículos son una apelación de Pablo a la formación del carácter de Timoteo, uno de los primeros pastores. Le está hablando que necesita guardar un carácter puro, íntegro, y entonces será para honra, para tareas especiales que el Señor le quiera delegar. Entonces, yo no sé, hermanos, ustedes que están aquí, si quieren ser utensilios de oro y plata para servicios honrosos, o madera y barro para servicios comunes. Yo esperaría que todos aquí desearíamos poder servir a nuestro Señor en las circunstancias más especiales que se requieran. Y para esto entonces necesitamos desarrollar un carácter firme, un carácter de perseverancia, de no movernos inmediatamente de aquello que nos causa aflicción, de no tirar la toalla ante el primer obstáculo, de buscar que en nosotros se genere ese carácter, pues es lo que nuestro Dios quiere formar en nosotros. Entonces, pues, ¿cómo podemos, hermana Marisol, crecer en este carácter? Bueno, pues lo primero es que nuestra manera de pensar tiene que cambiar. ¿Qué es lo que necesita cambiar para que podamos crecer en firmeza de carácter? Nuestra manera de pensar. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de cómo debemos de pensar en medio de las situaciones difíciles, adversas. Vamos a leer Romanos 5, del 1 al 5, y este va a ser nuestro texto en el que nos vamos a basar. Son pocos versículos, pero dice muchísimo. Va a aparecer aquí en la pantalla y lo vamos a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados o declarados inocentes mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. La perseverancia, ¿qué? Y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Estos versículos hablan de nuestra experiencia actual bajo la gracia que tenemos para con Dios a través de Jesucristo. Es lo que hemos recibido por medio de Cristo. Primero, hemos sido perdonados. Si lo puedes regresar, Sebastián. Es decir, hemos sido justificados mediante la fe. Lo segundo que hemos recibido por la gracia que tenemos en Cristo Jesús es paz para con Dios. Es decir, estamos en buena relación con Dios. Y lo tercero que tenemos es, tenemos acceso a la gracia, al favor de Dios, a todo el amor de Dios, en lo cual nos podemos nosotros mantener firmes. Estas verdades constituyen el fundamento de nuestras vidas, ser perdonados, tener paz con Dios y tener acceso a la gracia de Dios. Son nuestras anclas para mantenernos firmes en este mundo, porque sabemos que en Cristo estas tres cosas lo que nos dicen es que estamos seguros en el amor de Dios, que tenemos la total aceptación y favor del Rey de Reyes, del soberano de este universo, y podemos entonces caminar confiados en esta vida. Pero para el apóstol Pablo y también para nosotros, lo que Cristo ha hecho no solamente representa esa ancla de nuestra vida, sino también es nuestra alegría, porque un día Cristo vendrá por segunda vez a esta tierra y traerá justicia plena. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Así que esta seguridad de que estamos en el amor de Dios, de que el todopoderoso, soberano Rey del universo tiene bajo cuidado nuestras vidas, es que podemos también alegrarnos. En otras versiones dice enorgullecernos, y podemos también entonces enfrentar con alegría tribulaciones, problemas y adversidades. Y vamos a ver entonces lo que sigue. ¿Por qué podemos entonces alegrarnos en nuestros sufrimientos? ¿Qué va a producir el sufrimiento? Exactamente, porque sabemos que a través del sufrimiento nuestro carácter es madurado, y vamos a ver más adelante que también a través del sufrimiento es que tenemos o podemos ejercer la esperanza. La palabra de Dios es verdad que transforma nuestra manera de pensar. Si no permitimos que la palabra de Dios cambie nuestra manera de pensar, entonces la manera en que vivimos seguirá igual que antes de conocer a Cristo, y permaneceremos atados a la mentira y sin experimentar esa libertad que Cristo ha ganado por nosotros. Dejar que la palabra de Dios cambie nuestra manera de pensar implica renunciar a seguir pensando en la vieja manera y a adoptar lo que ahora sabemos que es verdad. Entonces vamos a seguir viendo que en el tema de la firmeza lo que necesitamos empezar a creer, porque así la palabra nos lo dice, es que en Cristo los problemas son para fortalecernos. Si estás confiando en Cristo, el problema no te va a vencer. El problema no te va a dejar tirado en la lona sin remedio. En Cristo el problema te va a hacer más fuerte y vas a salir perfeccionado de la situación.
Entonces, en vez de ver el problema como algo contrario y negativo hacia nosotros, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y ver el problema como una oportunidad para que nuestro carácter sea fortalecido. Lo segundo es que en Cristo los problemas son oportunidades para desarrollar la perseverancia. Si estás confiando en Cristo, conforme vayan llegando nuevos desafíos, tendrás más y más la capacidad para no desmoronarte y sentirte débil por el primer revés que venga. Al contrario, tendrás mayor fuerza y valor para seguir adelante, superar lo que te impide avanzar y llegar a ver la bendición de Dios en esa circunstancia difícil. Entonces, en Cristo los problemas son para fortalecernos, para desarrollar nuestra perseverancia. Y en Cristo los problemas son oportunidades para moldear nuestro carácter. Específicamente en el texto de Romanos, Pablo resalta las cualidades de firmeza, constancia y entereza de carácter. Perseverar no solo nos va a permitir tener logros terrenales, sino que será una herramienta que Dios estará usando para hacernos íntegros, valientes, calmados y pacientes en medio de la tormenta. Y lo más importante es que un carácter así va a ser usado para bendecir a muchas personas. La cuarta verdad es que Dios es fiel. Todo su amor está en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, Dios en nosotros, y entonces podemos ver más allá de las circunstancias. Puedes poner así es. Tenemos ahí que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Tenemos a Dios en nosotros. Nuestros ojos entonces ya no miran el problema, sino miran lo que Dios nos ha dado para enfrentar el problema. Nos ha dado su fidelidad, su amor y su Espíritu Santo. Esto es saber que tenemos esperanza y poder entonces enfrentar las dificultades con alegría. Tenemos, hermanos, en medio de los problemas, todas las promesas de Dios. Tenemos todo su amor respaldándonos. Tenemos al mismo Espíritu Santo con nosotros que levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Esta es nuestra esperanza. Así que, hermanos, yo los invito hoy a no evitar las circunstancias difíciles que están asomando su puerta. No abandonen lo que los está desafiando. Hermanos, agradezcan a Dios en medio de las dificultades porque son oportunidades y no calamidades. Y hermanos, crean que estas dificultades van a fortalecer su carácter, siempre y cuando las veamos con fe en Cristo y estemos poniendo nuestra esperanza en Él. Así que, hermanos, vivamos constantes en Cristo porque Él es suficiente, aun si la vida no es lo que queremos o esperamos. Cristo es quien verdaderamente da sentido y plenitud a nuestras vidas y no lo demás. Vivamos constantes en Cristo porque Él es el centro de la vida y no yo. No se trata de mis tiempos, de mis propósitos, sino se trata de su tiempo, de su gloria y de sus propósitos. Como dice Juan 3:30 en la versión Dios habla hoy, es necesario que Dios, Cristo, vaya aumentando en importancia y yo disminuyendo. Entonces, hermanos, en medio de las dificultades, de los desafíos, no los abandonemos, sino creamos que, como dice su palabra, tenemos todas sus promesas, tenemos al Espíritu Santo, tenemos todo su amor y estas dificultades van a crear en nosotros perseverancia y firmeza de carácter y esto nos va a permitir ser usados por nuestro Señor para usos honrosos, para bendecir a muchas personas. Vamos a orar. Sí. Nos ponemos de pie, por favor.
Gracias, Cristo, porque en ti tenemos nuestra ancla. Gracias, Señor amado, porque tú nos has permitido conocer la verdad. Nos has permitido saber, Señor, que en Cristo tenemos la seguridad del amor del Padre, que todos aquellos que abrazamos el sacrificio y la resurrección de Cristo, tenemos seguridad en Dios, tenemos paz para con Dios, que todo su amor, que todo su favor está obrando en nuestras vidas. Y gracias, Dios, porque tú no nos dejas iguales, inmaduros, Señor, con un carácter inconstante, débil, personas que se rinden, sino que tú, Señor, quieres forjar en nosotros firmeza de carácter. Señor, yo te ruego que en estos días, en estas semanas, esta palabra, Señor, pueda ser recordada por mis hermanos por medio de tu Espíritu Santo y que ellos, Señor, tomen la decisión de creerla. Señor, los bendigo en tu nombre, mi Jesús, y te ruego, Señor, que tú les des esa fortaleza que necesitan hoy, Señor, para enfrentar cualquier problema, Señor, que estén viviendo. Dales, Señor, la convicción de la esperanza que tenemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.